Y atención América Latina, nos vamos rápidamente a Argentina. Habla en vivo el presidente Javier Milei en el Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias en el Hotel Hilton. Lo escuchamos. Combinábamos elementos de las tres peores crisis que tuvo Argentina en la historia. En lo que tiene que ver en el plano monetario, teníamos un sobrante monetario, un desequilibrio monetario como consecuencia del control de capitales y que se manifestaba en una brecha de 3-1 con el tipo de cambio, es decir, una brecha del 200%. El sobrante monetario era el doble del que existía en la previa del Rodrigazo. Crisis que implicó que al momento de tener que sincerar las cuentas externas, multiplicó por 6 la tasa de inflación. Con el kirchnerismo trayendo una inflación en torno al 250%, solamente eso de piso hubiera puesto la inflación en términos del 1500, y de hecho, siendo que además el desequilibrio era del doble, por lo menos eso solo ya hubiera llevado la tasa de inflación a niveles del orden del 3000%. No solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, combinábamos con un balance del Banco Central aún peor que el que había durante los inicios de 1989, es decir, previo a la hiperinflación de Alfonsín, quien tuvo que huir del poder, digamos, con una inflación del 5000% anual. Y en esa situación, la relación de pasivos remunerados respecto a lo que tiene que ver con la base monetaria era de 4 veces. Esto quiere decir que hubiéramos multiplicado la tasa de inflación por 4 veces. Esto significa que, como si nada, nos hubiéramos ido a inflaciones del nivel del 12.000%. Y como si todo esto fuera poco, además teníamos indicadores sociales que eran peores que los del 2001. Por lo tanto, estábamos frente a una verdadera catástrofe, verdaderamente frente a una situación social y una situación económica y financiera lamentable. A esta pintura se le agrega algunos elementos adicionales. La economía argentina no crecía genuinamente desde el año 2011, es decir, tenía fluctuaciones frente a un mismo nivel, que el nivel tope se había alcanzado en el año 2011 y nunca más se logró superar. Eso implica que al momento de llegar al poder estábamos con un PBI per cápita entre 13 y 15% por debajo del nivel que se había observado en el año 2011. No solo eso, el empleo formal estaba clavado en 6 millones de personas, en 6 millones de puestos de trabajo, y ese número no se había movido. Lo único que había aumentado significativamente era el empleo informal, es decir, aquellos que tanto se jactan de cuidar y proteger a los trabajadores, generar un empleo informal más grande que el que había en el sector formal. Es decir, había 8 millones de personas en el informal respecto al sector formal. Qué linda forma de cuidar a los trabajadores tiene el Movimiento Nacional de los Trabajadores. Como si fuera poco, como no se generaba ni siquiera empleo suficiente en el plano formal, la cantidad de empleados públicos fue llevado a 4 millones de personas. Es decir, una forma encubierta de mentir la tasa de desempleo, cuya contrapartida era la caída del salario real. No por nada, ¿sí?, cuando se fueron del poder, había 40% de pobres, había 10% de indigentes, 2 de cada 3 chicos ya eran pobres. No es algo nuevo, ya eran pobres, y una de las ofensas más grandes que generó el kirchnerismo, que 1/3 de los trabajadores, cuando históricamente el trabajo fue un elemento de movilización social ascendente, 1/3 de los trabajadores eran pobres, aún teniendo trabajo. No solo eso, sino que además a ese cuadro de actividad, empleo y salarios, pobreza e indigencia tan lamentable,
se acompañaba con una tasa de inflación creciente. Pareciera que descubrieron que ahora apareció la inflación. Es muy interesante porque luego de lo que fue el exitoso programa de convertibilidad, que fue el mejor programa económico de la historia, salvo por el hecho de que lo estamos mejorando nosotros, básicamente el kirchnerismo tuvo distintos escalones de inflación. Néstor Kirchner llevó a la inflación a un promedio en torno al 10%. Cristina Fernández de Kirchner en su primer gobierno lo llevó a 20%, en su segundo gobierno lo llevó a 30%, Macri lo llevó a 40% y Alberto Fernández se terminó yendo con cerca de 250% de inflación. Es decir, vean la dinámica en la cual venía acelerando la tasa de inflación. No solo eso, sino que además, en el mes de diciembre del año pasado, en la primera semana, la inflación venía viajando a un ritmo del 1% diario. Eso, en términos anualizados, yo les aviso que la tasa de inflación se computa en términos exponenciales. Es decir, eso implica, o si ustedes quieren, un crecimiento geométrico, para el que lo quiera hacer en términos discretos. Y eso significa una inflación de en torno al 3.700 anual. No solo eso, sino que, como si esto fuera poco, cuando ustedes computaban 2 semanas de diciembre, es decir, ya cuando estábamos por asumir, esa tasa se había acelerado a niveles del 7.500% anual. Y esto, que parece una exageración, yo recuerdo que cuando nos tocó asumir, una de las cosas, más allá del no hay plata, expliqué, digamos, el riesgo de la hiperinflación. Y en ese contexto, la inflación mayorista, que es la que suele adelantarse, mostró un índice del 54% mensual. 54% mensual, les cuento que anualizado es 17.000%. Por lo tanto, así es como venía la dinámica macro. Siempre, digamos, va a aparecer el que diga que ese escenario no era traspolable, y en realidad lo que hacía que se fuera traspolable o no tenía que ver con que existiera convalidación monetaria. Que ni que hablar que había muchos que proponían esa convalidación monetaria. Entonces, básicamente, la pregunta es entonces, ¿qué nos encontramos del lado fiscal y monetario que pudiera habilitar semejante aberración se volviera realidad?